Los años transcurridos en la industria petrolera venezolana antes del año 1943 fueron años complicados, difíciles, había una dictadura, pero tuvimos los venezolanos la fortuna de que al frente del Ministerio de Fomento, que era el responsable de llevar adelante todo el control, la fiscalización de la industria petrolera, estuviera en manos de un insigne venezolano, el doctor Gumersindo Torres, quien creó el año 40, por cierto, la Oficina Técnica de Hidrocarburos, que era la responsable de fiscalizar, de inspeccionar y de ver que la explotación del petróleo en Venezuela se produjera de la mejor manera posible. Pero claro, el petróleo en Venezuela iba cobrando cada día mayor importancia. Pero lo que fue determinante para el desarrollo petrolero venezolano fue la conjunción de varios factores. En primer lugar, que el año 1938 en México se produjo la nacionalización petrolera bajo el gobierno del general Lázaro Cárdenas. Eso ahuyentó a las empresas petroleras de México, quienes tuvieron que buscar otros horizontes para sus inversiones y encontraron en Venezuela un área muy propicia para poder desarrollar sus actividades. La Ley de Hidrocarburos del año 1943. Esa ley ha sido quizás uno de los instrumentos jurídicos más importantes que Venezuela ha tenido en su historia. ¿Cuál fue la gran ventaja de la Ley de Hidrocarburos del año 1943? Un hecho histórico, un hito histórico en Venezuela. Pues la gran ventaja fue que muchas de las concesiones que se habían otorgado en Venezuela, particularmente en los años 20, habían algunas de ellas que estaban regidas por diferentes instrumentos legislativos. Eso era muy complejo para administrarlo por parte del Estado. Era extremadamente complicado para fiscalizar las actividades de las empresas bajo los efectos de muchas legislaciones distintas. Lo que permitió la Ley de Hidrocarburos del año 1943 fue la unificación de todo el régimen legal venezolano. Se le ofreció a las compañías petroleras la posibilidad de la adaptación. ¿Qué fue la adaptación? Que todas aquellas compañías que tuviesen sus concesiones bajo distintas leyes podían adaptarse voluntariamente, por cierto, a esa ley, y automáticamente se les renovaba por 40 años el término de las concesiones. Pues el efecto fue que todas las compañías petroleras se adaptaron, de manera que la vigencia de las concesiones iba del año 1943 hasta el año 1983. Pero ¿qué otras cosas importantes trajo la Ley de Hidrocarburos? Además de la adaptación, permitió que el 10% del petróleo que se produjera se refinara en el territorio nacional. Ello fue lo que permitió la aparición de las primeras refinerías, hechas casi todas para la exportación, combustible residual, porque Venezuela tenía un consumo petrolero interno doméstico muy precario. Y en segundo lugar, se estableció la figura del impuesto sobre la renta. Las compañías petroleras en Venezuela no pagaban impuestos sobre la renta, sino que pagaban impuestos de regalía, que es el impuesto de explotación, y pagaban el impuesto por los materiales y equipos que ellos traían del extranjero para sus actividades habituales. Pero eso significó un cambio gigantesco. La nacionalización en México y la nueva Ley de Hidrocarburos de Venezuela del año 1943 fue lo que permitió que Venezuela, durante los años 40, durante los años de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, se desarrollara como una potencia petrolera importantísima. Eso permitió que la industria petrolera venezolana, antes de la ley, producía 800.000 barriles por día. Fue aumentando la producción en esos años y posteriormente en los años 50 y el año 1970 nos encontramos con una industria petrolera en Venezuela que producía 3.700.000 barriles. Venezuela en esa época producía más petróleo que Arabia Saudita y todos los países exportadores de petróleo de la OPEP.